Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte. Bien, pues hemos querido escoger el tema de la última tertulia de la temporada, porque este programa se va de vacaciones. Hemos querido escoger el tema principal y el que más preocupa a toda la ciudadanía, no solo la de Elche, sino la de España. Es la vivienda, el acceso a la vivienda. Estamos viendo que las cifras son muy preocupantes porque el alquiler sigue subiendo, también ha subido de forma exponencial el precio de las viviendas de nueva construcción, las de segunda mano, y nosotros estamos viendo cómo este equipo de gobierno, el bipartito, ha puesto ya en su agenda como prioridad la construcción de vivienda de protección oficial. El alcalde hace unos días lo anunció en rueda de prensa, que ya van a empezar a tramitar el plan Casa Fácil, con el fin de poder construir 392 viviendas de protección oficial gracias a la colaboración público-privada. Es un paso importantísimo que no se había dado en los últimos 8 años y que por eso el mercado inmobiliario se encuentra en una situación muy complicada, sobre todo para aquellas personas que no tienen dónde vivir o que pierden sus casas porque no pueden hacer frente al pago de las hipotecas o al pago de los alquileres tan elevados o al pago para comprarse una vivienda, como lo demuestran cientos de estudios en este país. Pues bien, para hablar precisamente de este problema tenemos a los implicados, a los del sector inmobiliario. Fernando Valero, bienvenido. Muy buenos días. Y le acompaña también a Javier Espinosa del Grupo Horizonte y abogado. Bienvenido, Javier. Encantado de estar aquí. Y por el otro lado, las personas más afectadas y el colectivo más vulnerable, aquellas que pierden las viviendas porque no pueden hacer frente a una hipoteca o a un alquiler y no tienen alternativa habitacional. Los miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca, saludamos a Gloria Marín, que lleva años luchando por permitir, parar los desahucios y por la vivienda social. Lleváis años reclamándola. 14 años ya. Y Marga Bernat, quien la acompaña. Bienvenida. Gracias, igualmente. Gloria, 14 años pidiendo vivienda de protección oficial. Después de 14 años, ¿qué sentiste cuando oíste al alcalde o leíste o lo viste por Teleelch al alcalde decir que van a construir 392 viviendas de protección oficial? A ver, por una pequeña parte, pero muy pequeña, coincide con lo que creo que hay que hacer. En general pensé que se ha repetido el mismo error que otros ayuntamientos de otro color político han hecho en los 40 o 40 y tantos años anteriores, que es el siguiente: dedicar los recursos públicos, especialmente el suelo público, a venta. ¿Qué ha pasado en Elche? En Elche se han hecho pocas promociones municipales, pero unas cuantas, que todos las conocemos. Esas promociones municipales han sido para venta. La gente que compró vivió un tiempo y cuando llegó la burbuja muchos vendieron. Hay bloques enteros en los que hay un montón de pisos que ahora mismo son de fondos o de inversores porque eso lo hemos visto en La Paz, porque las que compraron no pudieron pagar. O sea, ¿fracasaron esas promociones públicas? No fracasaron. Como son para venta, la gente las compró mientras que estaba en peor situación y le interesó, vivió allí y después las puso a la venta. Entonces, creemos que ese error que lo han hecho los ayuntamientos, ya digo, del otro signo, que son los que han construido hasta ahora, y podríamos enumerar diferentes promociones, todas ellas, eso, y lo ha hecho la Generalitat, porque la Generalitat tiene los edificios para venta y alquiler con opción a venta también, y por eso los edificios públicos de la Generalitat van bajando, la vivienda pública todavía. Entonces pensamos, que tiene que ser los recursos públicos, y es un recurso público tan escaso como el suelo. La ciudad tiene el suelo que tiene, el que es propio. Entonces, que sea para vivienda social y pública. Si en todo caso hay que hacer con privado para construir, en todo caso que se haga como lo de Trabalón,
¿vale? Que es a 50 años y vuelve a público y para alquiler. Tiene que ser para alquiler, no para vender y que después cada uno se la apañe, porque vamos a ver, de toda la ciudadanía de Elche que tiene necesidad de vivienda, a los 200 o 300 que le toque una de esas, qué bien, como ha pasado otras veces. Pero todo el resto hemos perdido un recurso que es de todos. Eso en cuanto al suelo. En cuanto a cómo construir, Elche tiene un presupuesto de 275 millones. Las viviendas, pues no sé, en proporción a lo que valen las de Trabalón, que ya se sabe que 72 viviendas valen tanto, pues puede ser tanto. Ese presupuesto siempre será mejor financiar lo que falta, distribuirlo en años, porque ahora empiezan, las viviendas no están acabadas y acabado de gastar hasta hace unos cuantos años, dentro de unos cuantos años. Repartir el dinero, financiar si hace falta, pero no perder lo que tenemos, porque se dice, la forma es una permuta. Una permuta simplemente quiere decir que vendes el suelo, pero en vez de pagártelo en dinero, te lo pagan en viviendas. Entonces, eso por una parte, y luego hay otras formas más y más baratas que habría que complementar con la construcción, que es comprar vivienda. Hay gangas y gangas, que no son nuevas, pero a alguna gente les sirve para vivir. Que es la vivienda con protección oficial, no cualquiera se puede hacer tanteo y retracto, con protección oficial, que se vende súper barata, que lo vemos nosotros a la gente que se está vendiendo súper barata, esa vivienda que compre el ayuntamiento de ahí, porque va a comprar 6 viviendas, pero hacen falta más. Y para acabar de decir que todo eso solo sirve en todo caso a quien puede comprar, porque hay mucha gente que aunque una vivienda de estas sea más barata, la de promoción pública o protección pública sea más barata, no le van a dar una hipoteca y no puede comprar. Bien. No tiene tipo de contrato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer otras soluciones para otro tipo de gente. Fernando, ¿qué te parece el plan Casa Fácil? A ver, y lo que ha argumentado Gloria Marín? Bueno, Gloria tiene parte de razón también y sí que es verdad que es para una determinada cantidad de gente que podrá adquirir esas viviendas, pero realmente hay una escasez de vivienda en general, que hay mucha demanda de vivienda a nivel local y a nivel local, el que estamos hablando, pero a nivel nacional también, no es un problema endémico de Elche, y que hagan pues 392 viviendas siempre van a venir bien. Que puedan hacer más o que puedan hacer viviendas sociales, pues sí que estoy de acuerdo que se pueden hacer viviendas sociales, que realmente hay mucha gente que no puede comprar, no puede acceder a esa vivienda, a pesar de haber viviendas para vender, y hay gente que, por otro lado, hay gente que tiene posibilidades y no puede comprar. Están los dos baremos, ¿no? Pero que el ayuntamiento creo que debe de hacer, o las entidades públicas tienen que hacer más vivienda social para ese tipo de propietario, de familia que no puede llegar a poder comprar una vivienda, pues sí que debería de hacerlo. Pero ella ha apuntado una cuestión. Dice que hay supergangas, chollos, y que el ayuntamiento debería comprar esas viviendas. Yo de verdad... ¿Eso existe en el mercado inmobiliario? No veo gangas para comprar, la verdad que veo el precio un poco... Pues bueno, el precio un poco de mercado, que es un poco más elevado de lo que estamos viendo en los últimos años, pero por la tendencia natural de descenso de oferta y aumento de la demanda, y luego las condiciones hipotecarias han mejorado mucho para que el comprador pueda comprar, y entonces se han multiplicado la demanda, pues bueno, ha provocado que se vendan muchas casas, se vendan en precio muy alto. No precio asequible, pues a lo mejor en un barrio o viviendas puntuales, sí que es verdad que puede haber alguna como dice ella, una ganga, una vivienda más bajo del precio medio de mercado, pero realmente eso, pues son las 6 viviendas que está diciendo que el ayuntamiento va a comprar. Yo creo que más de 6 viviendas en el parque de viviendas de Elche, que como oportunidad no la hay. Lo que vemos que las casas se han aumentado el precio pues hasta, yo diría, más del 10%, más del 20% en 3 o 4 años. Una vivienda que valía por 80.000 euros ahora está valiendo 120.000. Y esto pues son las viviendas que personas más humildes o con menos poder adquisitivo o gente joven que empezaba a independizarse, pues podía acceder de una forma más fácil. Ahora los tipos de interés son más bajos, compensan esa subida. Pues también está pasando eso, que la vivienda valía 80, el tipo de interés era más alto y pagaban más cuota, ahora pagan igual de cuota, pero la vivienda es más cara. Y bueno, yo creo que la tendencia es que faltan viviendas sociales, que hay mucha gente buscando vivienda por necesidades para la familia o tal, y que el ayuntamiento o las entidades públicas no se están haciendo cargo, y por otro lado, pues hay una tendencia a subir el precio de mercado porque hay muy poca oferta respecto a la demanda. Marta, dime. ¿Qué opinas del plan Casa Fácil? Pues mira, yo opino... ¿La vivienda de protección oficial es más necesaria, es menos necesaria que la vivienda social?
Mira, vamos a ser claros, la gente que puede comprar es mínima. Hoy en día, como están los precios, como ha subido todo, imposible. Lo que se necesita aquí, vamos a hablar de Elche porque estamos en Elche, lo que se necesita es, ya no estamos hablando solo de vivienda social, vivienda con unos alquileres asequibles. No, la gente no puede alquilar. Antes tenías la opción que si no tenías opción de hipotecarte, pues te amparabas en el alquiler. Pero es que no hay ni una cosa ni otra. Entonces, frente a la posible construcción de esas 300 y pico de viviendas, va a quitar un problema a X personas, pero el tema del alquiler, vosotros imaginaros a quién nos afecta en todo Elche. En Elche hay alrededor de unas 10.000 viviendas en alquiler aproximadamente, que esos alquileres en breve, en un año, en 2 años, con la carestía del alquiler, van a ir cumpliéndose contratos y como está el libre mercado, los propietarios van a decir, bueno, tú quieres seguir, toma, te casco la subida de precio como estamos en el mercado libre, vamos a cobrar lo que nos dé la gana y si no, pues a la calle. Entonces, es lo que está diciendo Marga, puede pasar, está pasando. Los propietarios están aprovechando la rescisión de los contratos o la caducidad de los contratos para subir los precios de forma sorprendente. Vamos a ver. Acorde con el mercado. Claro, es que aquí estamos hablando de muchas cosas diferentes. Sí. Primero hemos empezado por el tema de la vivienda, que todos estamos de acuerdo en que tendría que haber mucha más vivienda pública construida de aquí para atrás, que no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, esto es una primera solución a una parte del problema. ¿Qué se va a hacer? Una vivienda protegida por promotores privados. ¿Qué van a hacer los promotores privados? Esto es una fórmula que ya se utilizó. Particularmente yo me compré una vivienda VPO que fue la primera que yo me compré y mi generación, todos accedimos a la primera vivienda así. Teníamos una serie de condicionantes, pero bueno, el Estado y la Generalitat Valenciana nos ayudaba con una serie de cantidades, además de subvencionarnos incluso parte del préstamo. Es una fórmula que funcionó y se va a volver a poner otra vez en marcha. La vivienda pública, yo sé perfectamente lo que queréis vosotras alegar, que la vivienda pública tendría que haber ya construida y que la Administración fuera la que lo pusiera en alquiler, esta vivienda pública, pero desgraciadamente no la tenemos. Entonces, a mí me parece una buena solución lo del tema de la vivienda protegida. No es la solución a todo el problema, no, ni mucho menos, pero es una primera solución a una parte del problema. El tema de los alquileres me parece un problema casi endémico que no le vamos a echar la culpa tampoco. Yo os entiendo que vosotros tenéis que defender al inquilino, pero no le vamos a echar la culpa tampoco a un propietario que ha respetado un contrato durante 5 años, que solo le ha podido subir el IPC y al final es su casa, su vivienda, y ha respetado un contrato. Claro, va a subir el propietario, pues seguramente le habrá subido la hipoteca o tendrá una serie de gastos que antes no tenía y puede libremente hacer lo que quiera con su vivienda. Lo que pasa es que si no incentivamos y lo que hacemos es también machacar a ese propietario, pues por supuesto que recuperará su vivienda o incluso puede que ni la pongan en alquiler. Bueno, eso tú lo ves de esa manera, nosotros lo vemos diferente. Pero es lo que está pasando, ¿no? Sí, pero es lo que está pasando. Sí, pero vamos a ver, nosotros pensamos que la solución, aunque este gobierno, tanto local como autonómico, no lo prevé, es Elche cumple todos los requisitos para declararse zona tensionada. No se quiere hacer ni lo van a hacer porque lo hemos dicho por activa por pasiva. Estas barbaridades de precios es que es de vergüenza. Es de vergüenza, porque la gente no puede, vamos a ver, no se le puede permitir a esta sociedad que la gente, que las familias no puedan vivir en una casa, que tengan que compartir piso a estas alturas, que eso se hacía en los años 50 o 60, que la gente venía, mucha gente aquí a Elche venía a trabajar porque aquí había mucho trabajo y mientras que regularizaban su situación compartían vivienda. La familia necesita una intimidad. La familia necesita vivir entre 4 paredes protegidas por ellos mismos y las soluciones no es irse a vivir en una habitación o en una vivienda compartida. Creemos que eso no es avanzar, eso es retroceder. Y las instituciones deben de ponerse las pilas. Gloria. Yo quería hacer una aclaración, que era el tema
Vivienda protegida y vivienda pública, que son dos cosas diferentes. La vivienda protegida, yo también estoy de acuerdo en que se haga más vivienda protegida, ¿vale? Porque eso es una cosa que en una época se hacía mucho y es verdad, alguna gente entramos a la vivienda por la vivienda protegida y después se dejó hacer y toda la vivienda libre. Pero la vivienda protegida se puede hacer y se ha hecho casi siempre en suelo privado. Entonces, a ver, nosotras estamos, aunque nosotras venga más a la paz la gente que tiene más problemas con la hipoteca o lo que sea, nosotros pensamos en toda la gente que tiene problemas, que es mucho, porque como no tengas a alguien que te ayude o tengas la vivienda ya, hay mucha gente que tiene problemas, y para todo debe haber soluciones. Es verdad que el criterio que pensamos que se debe ayudar más a quien menos tienen, mientras que antes, durante años, y con distintos colores políticos, tanto gobiernos del PSOE como del PP estatal, la política era... todo se daba a la compra. Yo me quedé asombrada cuando estaba en La Paz y vi que yo había recibido unos 500 euros de ayuda por la VPO de intereses. Había recibido más que toda la gente que estaba allí y que no había podido comprar nunca. Pero si miramos las desgravaciones y todo, son cifras de escándalo. La gente que compraba, hubo años que se le llegó a dar 6.000 millones en desgravaciones. Entonces siempre se ha apoyado mucho la compra. Poco lo otro, ¿vale? Eso hay que cambiarlo radicalmente. Sí que estamos porque haya medidas para todo. Y yo querría preguntar, y de hecho estaba preguntando antes de entrar, porque hay personas que se tienen que poder habitar por el mercado. El mercado va a ser la principal fuente para la mayoría de la población. El ayuntamiento tiene que apoyar con vivienda social a los que menos posibilidades tienen de mercado y luego cosas intermedias. Entonces yo preguntaba, tiene que haber más posibilidades para que el mercado se aproveche mejor y sirva mejor a la gente. ¿Qué medidas se podrían hacer para movilizar la vivienda vacía, tanto en alquiler como en compra? Porque en Elche hay casi 10.000 viviendas vacías y más viviendas vacías que secundarias. Y fijaos que estamos en una zona de playa y de todo eso de viviendas secundarias. Y hay más vivienda vacía. La cuestión es por qué hay tanta vivienda vacía. Esa es la cuestión. Es que yo creo que la normativa... Es que estamos hablando de la Generalitat y del Ayuntamiento, pero la normativa del alquiler viene desde el Gobierno central y eso ha provocado que mucha gente que tiene vivienda cerrada no quiere alquilarla. Hay mucha gente cuando termina los contratos de 5 años no la quiere renovar y la pone a la venta. Y mucha gente, y luego ha dicho las zonas tensionadas, ¿en qué zona que se ha marcado tensionada el mercado ha dado la vuelta y ha aumentado la oferta? Se ha producido lo contrario, de que la gente ha pasado, en vez de vivienda de alquiler larga temporada, a vivienda alquiler temporal, vacacional. Ahora van a regular el temporal y el vacacional, pero no el que ha provocado que surja el vacacional y el temporal, y van poniendo parches en vez de decir, bueno, voy a ver cómo defiendo al propietario para que la vivienda la saque al alquiler y que el inquilino, si no puede hacerse cargo del alquiler, pues haya un Estado, una Generalitat o un ayuntamiento, cualquier institución, cualquier fondo, tipo ICO, cualquier fórmula que garantice el cobro de las rentas y recuperación de la vivienda al propietario, y que esto provoque que el propietario diga, che, tengo una vivienda cerrada aquí, ¿qué hago con la vivienda cerrada que no le estoy sacando un rendimiento? Que no tiene por qué sacarlo, pero si tiene una inversión, alguien que invierte necesita recuperar tener una rentabilidad. Si no tiene rentabilidad, ¿para qué lo va a alquilar? Lo tengo cerrado y aunque me suponga una comunidad, unos gastos de comunidad, unos gastos de IBI, pues la prefiero tener cerrada antes de asumir un riesgo a que el inquilino no le pague. Entonces, el problema de fondo pues viene de muy lejos de la ley del alquiler de la vivienda. Ha provocado esto, luego se ha juntado en que viene mucha gente. España es un país muy atractivo, nuestra zona es muy atractiva también, se ha producido primero en las ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, se ha expandido a Alicante, luego ha venido a Elche y hay mucho inversor comprando vivienda para alquilar, pero al final, en vez de alquilarla para vivienda de larga temporada, lo está haciendo de habitacional, o temporal, o vacacional, porque es lo que está fuera de la norma. Sí, pero y luego el propietario, el inquilino, muy bien, se le tiene que defender, se le tiene que tener vivienda social para que la gente pueda vivir, pero el que tiene la vivienda que podría alquilarla y la podría sacar mañana, ¿qué le damos para que la saque mañana? ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo le decimos que la persona que no está trabajando, que no tiene una nómina suficiente para poder pagar, va a cobrar el alquiler, el propietario? Pues yo te explico, ¿cómo lo conseguimos eso? Yo te explico. Nosotros hemos llevado no solo la PA de aquí de Elche, sino todas las PAs valencianas, hemos llevado a la Generalitat un plan que lo vemos muy bueno, que bueno, nosotros le hemos puesto un nombre, pues podría ser cualquier otro, es que las administraciones, en este caso pues aquí nuestro ayuntamiento, cuando hay un cierto tipo de familias que no puede, hacer un plan y que los ayuntamientos se comprometan a cómo avalar a esas personas. Mira,
¿sabéis? Que los ayuntamientos paguen el alquiler, que no... No. Aval. No. Es un aval, una seguridad, vamos a ver. Al final lo pagaría. Claro, No, si no pagan... no es un aval No de... estoy diciendo que no lo paguen, ¿sabes? Yo creo que para dar vivienda social, o sea, al final está pagándolo alguien. Lo estamos pagando, estamos pagando los que pagamos impuestos, estamos pagando que la gente que no puede pagar o redistribuya en vivienda social. Que no estoy en desacuerdo, estoy de acuerdo. O sea, la gente tiene que vivir en algún sitio y si no pueden, se le tiene que ayudar para que arranquen, como hemos dicho, vivienda cuando era joven, cuando es joven, pero cuando compró la primera vivienda. Cuando era más. ¿Vale? Cuando se compró su primera vivienda, pues hay que lanzarlo. Hay que ayudar a la gente para que arranque. Lo que no puede ser también es que viva eternamente en vivienda social. Nadie ha dicho eso. ¿Entiendes? Es lo que está pasando y ha pasado en muchos barrios. Nosotros no decimos eso. No se puede, tampoco se puede consentir porque siempre viene gente que necesita vivienda social. No, nosotros no decimos eso. Vamos a ver. Vosotros, y más él que se dedica a esto. Vamos a ver. Bueno, se dedican los dos. Nos dedicamos los dos a la inmobiliaria. Bueno, los es abogado. dos, vale. El tema cuando una persona intenta alquilar un piso, ¿vale? El gran problema, primero, pasar el casting, esa es la primera. Pasar el casting, porque, hombre, tenemos nosotros afectados nuestros que están buscando, apenas te ven, que tienes un contrato temporal de 6 meses, o sea, fijo discontinuo, o que tus ingresos no son 3 veces superiores a lo que vale el alquiler. Ahí ya te frenan. Luego, aparte, si no te frenan por ahí, ya tienes que pasar el filtro, los seguros de impago. ¿Qué pasa? Que no entra ni Dios. Es que no entra nadie por ese tema. Entonces, el arranque para que esa familia pueda empezar a conseguir casa y a pagar religiosamente todos los meses, tiene que tener un respaldo de la administración pública. Nosotros no decimos que la persona que, hombre, yo no lo veo lógico que a ti te den el primer empujón y que luego te dediques a no pagar el alquiler. No, que no paga el alquiler a la calle. Lo vemos lógico, pero el primer empujón lo tienen que dar las administraciones públicas. Pero eso no está ocurriendo, porque hay propietarios que viven un auténtico infierno cuando esa familia que no paga el alquiler se declara vulnerable, y eso lo sabe muy bien Javier Espinosa. Y hablamos de los ocupas también, se convierten en ocupas. Sí, además, quiero comentaros que el propietario que sufre un desahucio digamos que es una fase traumática de su vida. Luego va a ser reacio completamente a alquilar la casa. Que pasa poco, estamos de acuerdo, en la mayoría de los casos se paga el alquiler, pero quiero comentaros que de los desahucios, antes si tardaba 4 o 5 meses en el juzgado, ahora por menos de un año y algo, no consigo ningún desahucio. No le podemos pedir a esa persona que olvide lo que ha pasado durante todas las noches que está sin dormir, pensando que le han podido hacer 1000 cosas en la casa. Cuando recupera las llaves esa persona, lo primero que me dice es véndela, no quiero tener problemas. Además, la publicidad va a ser horrorosa. Entonces, yo creo que partimos de la base, y creo que aquí estamos los 4 de acuerdo, en que falta vivienda pública para una serie de situaciones porque no se ha hecho nada en estos últimos años. El presidente del gobierno también dijo que iba a hacer 180 y tantos mil viviendas que no están. Entonces, estamos intentando solucionar problemas que vienen de antes. Ahora, lo de la vivienda protegida, estamos de acuerdo en que no va a ser la única solución, porque hace falta mucho trabajo y muchas soluciones y una ley integral y además un consenso político. El tema de los desahucios para mí es fundamental, porque si al propietario le decimos, mira, tienes estas personas que ahora están trabajando, pero no te preocupes porque puedes recuperar pronto tu casa, y esas personas a su vez tuvieran esa posibilidad de tener vivienda pública en el caso de que no pudieran pagar el alquiler, que voluntariamente dieran las llaves y se fueran a una vivienda pública, yo creo que todos estaríamos de acuerdo. A ver, si es que precisamente, mira, la gente, la inmensa mayoría de la gente, en cuanto deja de pagar, no querría estar ahí más. Y hemos visto gente que se ha ido antes de que le venga el juicio y nadie dice, ¿cómo te ha sido así? Algunos, no, Gloria. hay algunos como de todo. También hay gente que puede ser un estafador y utilice la vivienda para estafar. Y para alquilar habitaciones mientras que no está pagando el alquiler. Pero estadísticamente, de hecho, si miramos que en Elche hay más de 10.000 viviendas alquiladas y vemos cuántos procedimientos entran por impago, es una minoría, claro, que no te digo que a la persona que le afecte. Sí, la mayoría de la gente paga. Lo que el problema está que estamos hablando de una cosa que es ínfima. La minoría, pero es una cantidad que a quien le toque, le ha tocado, ¿sabes? A quien le toque, pero es mínima. Decías que como la ley de vivienda era el problema de la vivienda. Cuando yo vine a Elche, la ley de vivienda los alquileres eran permanentes. Los alquileres nunca se acababan. O sea, que lo que ha cambiado la ley de vivienda ha sido darle muchas más facilidades
a los propietarios. Cuando yo vine y alquilé el primer piso, estuve 7 años porque quise, porque a mí no me podían tirar hasta que cambió la ley años después. Entonces, que los propietarios se retraen por la ley, no lo veo tan claro, porque tengan otras expectativas de sacar otra mejor, lo que sea. Yo sí que creo que es verdad que hay que estudiar cómo hacer mejor que la vivienda se movilice, quien quiera para alquiler. Nosotras pensamos que lo de la garantía, que había otros programas que ya se han hecho, de una garantía por parte de la Administración, hubo unos programas hace unos años que además te prestaban dinero para arreglarlas y el problema era que muchas viviendas de esas no están habitables, te prestaban y se iban devolviendo y la Administración te lo devolvía a los 5 años. Hay que hacer diferentes medidas y como os preguntaba, incluso para vender. Gente que tiene la vivienda vacía y solo aclarar una cosilla antes. Lo que yo decía de las gangas, no es que haya gangas en general, que no la hay, son viviendas de protección oficial que está el derecho de tanteo y retracto. La Administración las puede comprar y en Valencia han comprado 134 viviendas por 9 millones. Tenemos que ir acabando ya, porque tenemos al concejal de Vía Pública esperando. Última intervención. Javier. Pues vamos a lanzar un mensaje positivo y vamos a pensar que a partir de ahora con este lema que se llama Casa Fácil, pues vamos a ver más vivienda tanto protegida como pública, que falta hace, y yo sí que como abogado sí que pido que por favor piensen en estos casos de los propietarios, que hay pocos efectivamente, pero es que como hemos dicho, la exigencia ya es muy alta, debe ser muy alta para no pasar por desahucios. Pues gracias Gloria, gracias Marga, Fernando, Javier. Ponemos el punto final a las tertulias, volveremos a mitad de septiembre con la próxima temporada ya en otoño, después de las vacaciones de verano. Ahora continúa el día a día porque tenemos que hablar de esa ordenanza del patinete que se pondrá en vigor en 2026. Lo haremos con el concejal de Movilidad y Vía Pública, Claudio Guilaber. No se vayan. Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte.